Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Su servidor y amigo, como siempre, Alberto Cruz, de Agenda Política. Y hoy estamos en la cabina de Pulso Social Puebla. Muchísimas gracias al abogado, a los amigos que nos están respaldando para poder transmitir en vivo. Está con nosotros el pastor José Martín Bonilla Cabrera. Pastor, muchísimas gracias. Al contrario, Alberto, muchas gracias. Es un honor estar aquí compartiendo la palabra. Muchísimas gracias. Él es pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica La Nueva Jerusalén y traemos un tema bastante no complicado, sino la existencia ya de muchas iglesias, y entre ellas vamos a sumar también una parte de la Iglesia Católica. ¿Qué está pasando? Y a mí me gusta empezar de lleno. Y en el caso, pastor, de lo que representa la Iglesia Cristiana Evangélica, iniciamos con un tema muy importante: la necesidad de sanar o de sana y la verdadera doctrina bíblica ante el surgimiento de nuevas sectas. ¿Cómo lo desarrollas? Ese tema es muy importante para la gente que nos está escuchando y nos gustaría que iniciaras a comentarnos de ello, pastor. Claro que sí, Alberto, gracias. Sí, mira, lo que pasa es que en la palabra de Dios estaba ya profetizado por el apóstol Pablo. Le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos, que son estos, vendría mucha falsa doctrina y mucha gente apostataría de la fe. Entonces, como es palabra de Dios, se tiene que cumplir necesariamente. Lo estamos viviendo. Mucha gente, si no está muy apegada a los círculos religiosos, está muy centrada quizás en su religión, pues no lo nota. Pero una vez que llegamos a Cristo y que empezamos a ver lo que dice la palabra de Dios, empezamos a notar que de todo lo que dice la palabra, en las religiones están diciendo todo lo contrario. Eso es a lo que Pablo se refería con herejías destructoras dentro de la iglesia. Tristemente, en estos últimos tiempos está esto creciendo bastante, y la gente en el ámbito cristiano, sobre todo entre el cristianismo, no se está dando cuenta. Y al no darse cuenta y al no estar metido en la palabra de Dios, pues no se dan cuenta del error en el que están cayendo y están siendo engañados. Muchos de ellos están siendo objeto de mercadería, y eso está en la Biblia también. Dice el apóstol Pablo: harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, viendo esto, que necesariamente se tiene que cumplir, estamos notando que es muy importante ahorita aprovechar los medios como el tuyo, todo tipo de medio digital, impreso, para darle a la gente lo que está necesitando en estas épocas tan duras, también socialmente, ¿verdad? Porque estamos viviendo en todo el mundo épocas muy, muy difíciles, y la gente no está encontrando un lugar en donde hallar esta sana doctrina. Por eso queremos aprovechar el espacio que nos das también para decirles que por medio de las redes sociales, por ejemplo en nuestro canal y muchos otros canales cristianos, pueden encontrar la sana doctrina. Esa es la problemática que estamos viendo hoy, y esto se traslada no solo en cuanto a doctrina, sino que se va a las iglesias, que la escritura llama sectas, divisiones, porque esas iglesias es donde está ahorita la afluencia de personas que, buscando palabra de Dios, creen llegar a palabra de Dios y no se dan cuenta que están siendo engañados. Eso nos preocupa bastante. Aparte de explicarles y hablarles del Evangelio a las personas que nunca han oído ni conocido. Esa es la problemática que estamos viendo. Le damos la bienvenida, ya se retira por ahí donde está el buen amigo José Luis el Gallo. Bueno, ya está con nosotros, pero sí es muy importante lo que mencionas, pastor, y yo creo que para muchas personas, y principalmente ahorita con esta pandemia, y que han perdido o hemos perdido algún familiar, muchos de los casos pues es la alabanza a Dios, que por qué a ellos o por qué a nosotros. Yo creo que cada uno pues realmente tenemos un destino, y solamente Dios sabe en qué momento nos vamos, y muchos decimos pues nos vamos allá arriba. Pero hablando del tema iglesia, que para mí es muy, muy importante, precisamente es esa parte en la que se vuelve una situación bastante incómoda las personas católicas, y así lo digo yo, porque esto ya lo ven la iglesia como un negocio.
En el caso tuyo, pastor, sí me gustaría que realmente extendieras esa parte vital, importante de la fe. ¿Por qué tu iglesia? ¿Y por qué las sectas que realmente no, la gente se acerca y son explotadas a través de una petición económica? Sí, sí, Alberto, mira, como te decía, esto está ya profetizado. La palabra de Dios dice ahí en la primera carta de Pablo a Timoteo, entre otras, porque son muchos los versículos, dice capítulo 4, verso 1 en adelante: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, dice, que tienen cauterizada la conciencia, que entre otras cosas prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes que han conocido la verdad. Y en la segunda carta de Pedro dice también: habrá mentirosos que serán falsos maestros, que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, no es de extrañarnos, porque ya estaba profetizado por la palabra de Dios, pero lo estamos viviendo. Y bueno, tristemente, en justicia hay que decir que ahorita que mencionas la religión católica, tenemos que decir primeramente que nosotros no estamos hablando en contra de personas. A las personas las amamos, ¿sí? No estamos enjuiciando personas, el juicio viene de Dios, pero sí tenemos que hablar de la doctrina. Y al revelar la verdad en cuanto a doctrina, pues muchas personas quedarán expuestas, ¿no? Sin querer. Y muchas religiones. Es el caso del catolicismo, por ejemplo, en donde, pues al ser una religión que no está en la Biblia, no aparece, sino que fue fundada en el siglo IV después de Cristo, se hicieron de dogmas y enseñanzas de hombres que no están en la palabra. No solo es por esa línea en donde hay mercadería, como dice la Escritura. Es una religión muy conocida y muchos conocen el tema del Vaticano, el dinero que hay ahí, los lujos, los aviones, el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano, y que por ahí dicen que con lo que está en ese banco podrían darle de comer a toda la población mundial. Y no es de extrañarse, de hecho es así. El Señor Jesús no vino a andar en lujos, no vino a andar con oro y con plata. Él decía: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, si quieres sígueme, pero es así. Entonces, eso es bien sabido y bien conocido, no vamos a ahondar mucho en ello porque todo el mundo lo sabe. Sin embargo, tristemente, en el ámbito cristiano evangélico, también se está dando. Y esa es también nuestra preocupación, porque muchas veces la gente, buscando ya algo espiritualmente para sus vidas que les ayude, salen de una religión en donde, quizás engañados por no leer la Biblia, se meten a otro lugar que dice iglesia cristiana, y no saben, por no leer la Biblia, que están haciendo exactamente lo mismo, mercadería. Dentro de los ministros que predicamos la sana doctrina, le llamamos a esas iglesias falsas iglesias de la prosperidad, en donde todo el tiempo están hablando de dinero, de decretos metafísicos. Yo decreto esto en tu vida y, como ya lo dije, se tiene que cumplir porque el universo confabula a mi favor, cosas así. Y le enseñan a la gente a codiciar y a ser rica. Le enseñan a la gente que si no están creciendo económicamente, no han tenido fe, porque Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, es Rey, y por lo tanto tenemos que vivir como reyes. Y eso no está en la Biblia, no lo enseñó el Señor Jesús. Entonces, no solo en el ámbito católico, sino también en el cristiano, están haciendo mercadería de las personas. Pero como dices, dentro del catolicismo, que fue tu cuestionamiento, tristemente se ha engañado a la gente no solo por ese lado, porque ojalá que hicieran mercadería de las personas y les dieran la verdad, porque la verdad de Dios no tiene precio, ¿no? Cualquiera pagaría hasta su vida por obtener la verdad de Cristo, pero tristemente ni siquiera les dan la verdad. Ahorita en los versos que leíamos, donde dice que apostatarían de la fe y enseñarían cosas que no están en la Biblia, doctrinas de demonios, dice también algunos de ellos prohibirán casarse. Bueno, sabemos que eso no se hace en el cristianismo evangélico, pero sí en otras religiones, como quizás el catolicismo precisamente, no prohibirán casarse. ¿De quién estará hablando? Pues ahí nos da una pista el Señor.
No, y hay mucho tema de qué hablar. Me gustaría presentar nuevamente a mi amigo, buen amigo y compañero José Luis El Gallo Aguilar. ¿Qué pasó? Como siempre. Martín, ¿cómo bueno, estás? Bienvenido a estos micrófonos, como siempre. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Por favor. Pues hay bastantes temas en estos momentos. Uno de los principales, pues, es, estabas hablando de la Iglesia Católica, el problema que se vive al nombrar a San Juan Pablo II, siendo que pues encubrió la pederastia del padre Maciel. Es un tema muy debatible, muy difícil, y el cual nadie quiere hablar, y todo el mundo, como católicos que estamos, no quieren hablar absolutamente nada de eso. Sí, bueno, hay que señalar que esto que acabas de tocar no es un tema que pues tú inventas ahorita o que yo saco de la manga. Fue algo muy conocido, no solo sobre el padre Maciel. Esto abarcó esferas más grandes. De hecho, el caso más sonado, el más conocido y aceptado incluso por el Papa Francisco, fue el de Theodore Edgar McCarrick, que fue el que recibió un montón de denuncias por ahí del 2018, un poquito antes del 18. Y el mismo llamado Papa Francisco en el 2019 lo expulsó del sacerdocio, porque fue evidente. De hecho, el Papa Francisco lo aceptó públicamente, ordenó una investigación a fondo a la Secretaría de Estado del Vaticano. La Secretaría de Estado del Vaticano realizó su investigación y el informe final fue que el Papa Juan Pablo II y también Benedicto XVI conocían de todo eso, de todas las denuncias contra McCarrick, porque diversas arquidiócesis de la misma religión católica, en diversas arquidiócesis de diversas partes del mundo, les señalaron eso tanto a Juan Pablo II como a Benedicto XVI. Y el informe del propio Vaticano, del Estado, de la Secretaría de Estado, revela que conocía Juan Pablo II y Benedicto y que encubrieron. No solo que encubrieron, sino que protegieron a esos grupos que estaban siendo denunciados. Entonces, el juicio que se elaboró por parte del Estado Vaticano, porque entendemos que el Vaticano es un Estado libre y soberano y pues se sujeta a sus propias leyes y justicias. Hicieron el juicio y terminó siendo culpable Edgar McCarrick. Lo destituyó del sacerdocio Francisco, el Papa Francisco, y él mismo aceptó ante los medios de comunicación eso. Entonces no es algo que nosotros estamos ahorita queriendo inventar o algo así, y como dices, la gente no quiere hablar de eso. Algunas personas no quieren hablar de eso. Hubo un grupo católico amplio que sí se estuvo pronunciando contra él y contra Maciel también, el caso de Maciel, porque fueron muchas las denuncias. Y si es reconocido por el Vaticano, ya nadie podría tener derecho a decir no es cierto, porque el mismo Papa Francisco lo aceptó ante los medios de comunicación. Entonces, no es debatible el asunto, así es la realidad. Y tristemente, no solo queda en las diversas denuncias, abusos, pederastia y una red de trata de personas que había ahí, sino que aparte de ser algo moralmente cuestionable, ¿sí?, y perverso, todavía hay un asunto más allá que en cuanto a doctrina nos atañe muchísimo. Mencionaste a Juan Pablo II y que encubrió, y no obstante de eso fue declarado santo, ¿no?, santo católico, cuando que la palabra de Dios nos dice muy bien y muy claro quiénes son los santos. O sea, porque sí habla de los santos la Escritura, pero son santos vivos en todo momento. Si no es que a nosotros nos preguntan este tipo de cosas, no lo tocamos nosotros también, porque no hablamos contra las personas. En realidad, el juicio que lleve Juan Pablo II, quien sea, va a venir de parte de Dios, pero nos preocupan las almas que estén allá adentro. Y si no quieren hablar de ello, como dices, pues a veces está denotando una dureza de corazón, un poquito de cerradez, ¿no?, de mente, cuando estamos viendo que si los propios líderes están en eso y ellos mismos lo aceptan públicamente ante la prensa, ya es un error a lo mejor del corazón el quererse aferrar a eso, ¿no? Uno debería de salir huyendo. Pero bueno, pues cada quien sabe. Ahora fíjate bien, Martín Bonilla, estamos con Martín Bonilla, pastor de la Iglesia de la Nueva Jerusalén. Pues Martín, el hecho de que uno haya conversado con padres, en paz descanse el padre Nacho, en cuestión de que todo esto a lo mejor se puede derivar
de la implementación, de la aceptación, de la imposición, como lo quieras llamar, del celibato. La gran pregunta, la pregunta del millón sería: ¿quién instituyó el celibato en nuestro país? No tan solo a nivel mundial, en nuestro país. Cristo no lo vino a hacer, ningún papa lo puso en la Rerum Novarum, no sé, en una encíclica, no lo pusieron. Entonces, ¿quién lo puso? ¿Cómo está esa situación? Porque cuando yo hablé con el padre Nacho me dice: no, esa situación es muy delicada y no tenemos una prueba que digas, se instituyó tal. Calvino estaba a favor en contra del celibato, las iglesias protestantes. Es un gran debate a nivel internacional y por supuesto pues de la Iglesia Universal. Sí, bueno, de hecho fíjate que sí hay una encíclica en donde se establece, y está en el Catecismo Católico Romano, es la encíclica Sacerdotalis Celibatus, que expidió Pablo VI en el 1967. Aparece en el Catecismo Católico. Yo me tomé el atrevimiento de traer un catecismo, es este librito, que pues ya hemos leído también, lo traemos por ahí subrayado, y en el numeral 915 aparece la obligatoriedad del celibato instituido por la encíclica de Pablo VI en el 67, y numeral 914. Pero ya estás hablando del 67. Sí, ¿Qué pasó sí, apenas antes en los siglo XVI, en el siglo XV? Bueno, ahí vamos para allá. Pero el numeral 915 del Catecismo Romano dice: la perfección de la caridad a la cual son llamados todos los fieles implica, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar la castidad en celibato para el reino, la pobreza y la obediencia, que son los 3 votos que hacen los sacerdotes: castidad, obediencia y pobreza. Ahora, ciertamente Lutero y pues todo hombre de Dios del pasado, antes del 67 y posterior al 67, estará en contra del celibato porque es algo que Dios no ordenó. El apóstol Pablo sugiere que una persona podría estar más feliz si no se casa, porque dice: tendrán tropiezos de la carne y problemas de la carne que yo les quisiera evitar. Pero sin embargo, en las cartas de Pablo a Timoteo nos da el Señor mismo, Dios Todopoderoso en la Biblia, nos dice los requisitos para los obispos, por ejemplo. Dice así literalmente 1 Timoteo 3, verso 1 y otros. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, el obispo, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, etcétera, etcétera. Y en el verso 4 dice: que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Y aunado a lo que dice en el capítulo siguiente que leíamos hace un rato, de que algunos en los últimos días prohibirán casarse. Ciertamente 1967 ya son los postreros días, porque ya pronto el Señor viene. Y no surgió antes estas prohibiciones, fue con esa encíclica de Pablo VI. Entonces, ¿cómo surgió y cómo se instituyó en México, además de en todo el mundo? En realidad sabemos que el Catecismo Romano rige a todas las diócesis, todas las parroquias, todos los templos, y todo sacerdote católico se va a guiar por lo que diga pues la encíclica en curso que hayan sacado o los preceptos del catecismo. Por lo tanto, se instituyó de manera general en el 67 por esa encíclica, pero no es algo que Dios ha ordenado. De hecho, aparte también de esto que dice que el requisito del obispo es que sea marido de una sola mujer, también nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, dice: y si no tienen don de continencia, cásense, porque mejor es casarse que andarse quemando. Entiéndase, quemando de pasión, ¿no? O quemando en el infierno después también, pero ahí está hablando en términos meramente carnales. Dice: podrían estar más felices si no se casan, pero si no tienen don de continencia, cásense, porque es mejor eso que estarse quemando. Entonces, en la palabra de Dios, nunca jamás Dios puso el matrimonio como un tabú, como anatema. Al contrario, fue algo muy hermoso. ¿Sí? En esta misma carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, les dice que cumplan los esposos su deber conyugal el uno con el otro. O sea, es algo santo. Y los hijos son bendición de Dios. Y la instrucción para todo obispo u hombre de Dios es: bueno, tenga su esposa, sus hijos en sujeción. ¿De dónde surgió la prohibición? Bueno, de eso, de doctrinas de hombres
que no están en la Biblia. Cada cosa que contradice la Escritura es una herejía. Y es necesario saberlo porque, de hecho, no obstante que esto está aquí en el Catecismo Católico Romano, hay una declaración del Papa Francisco en el sentido que él dijo: muchos creen que el celibato es una cuestión que nosotros le imponemos como algo obligado a los sacerdotes, y no es así, es libre elección. No, eso lo dijo al público, pero en su catecismo está escrito, y se supone que esta es la ley del catecismo, ya leímos numeral 915, dice, no, es obligatorio la castidad y la obediencia y la pobreza. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad, es el problema, ¿no? Y entramos en un conflicto, en un caos ahora humano, religioso, todo lo que quieras tú ver, porque no encontramos esa sana doctrina que quisiéramos en un momento determinado. La gente sigue buscando, de hecho, seguimos buscando y encontramos falsos profetas. Sí, es correcto. Agradezco mucho, tenemos que nos están viendo, y gracias a Dios, más de 180 personas en vivo. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la verdad es un tema para nosotros, tanto para el gallo como para un servidor. Por primera vez, y esto nos vino como de veras caer una bendición para todos, esta plática, pastor, y lo que mencionas, pero yo tengo una duda, y a lo mejor ha sido una gran ignorancia de un servidor. ¿Por qué la Biblia cristiana o católica y por qué la Biblia de los evangelistas? ¿Cuál es la diferencia? Muy buena pregunta. Esta pregunta es algo que tiene mucha gente y que le puede causar tropiezo, porque oír Biblia católica y escuchar Biblia cristiana parece que son dos, pero no. La Biblia es una, la palabra de Dios es una. Dios empezó a dar a sus profetas la palabra desde tiempos antiguos a su pueblo Israel, y ellos la iban escribiendo en tablas de piedra primero, luego en pergaminos, papiros, luego pergaminos. De hecho, el primero que empezó a escribir los primeros renglones de la palabra de Dios fue el mismo Dios con su dedo, dice en Deuteronomio, cuando le dio a Moisés las tablas de piedra, escrito con el propio dedo de Dios. Después de eso le siguió dando a Moisés mandamientos y le dijo: escribe, escribe, escribe. Él los escribía y se iban guardando. Después se fueron guardando en las sinagogas de los judíos los pergaminos, los rollos, eran unos rollitos. Incluso en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús entra en una sinagoga y pide el rollo de Isaías y lee, ¿sí?, lo que era Isaías 61. Lo leyó ahí y dice: se cumple hoy esta profecía. Bueno, esos rollos, que es la palabra original inspirada, es una palabra solamente. Después, cuando el Señor Jesús vino, ya no se hablaba el hebreo en el pueblo de Israel, se hablaba diversos dialectos de griego. Y el Señor Jesús empezó a predicar, los discípulos empezaron a escribir sus cartas después de que el Señor resucitó, empezaron a escribir y lo escribieron en griego koiné, que era el griego del vulgo, del pueblo. Empezaron a escribir sus cartas, aparecen, por ejemplo, conocemos las cartas de Pablo, carta de Pablo a los colosenses, carta de Pablo a los corintios. Bueno, en algunas de esas dice el apóstol Pablo que esta carta se lea a los de la iglesia de la Odisea, y la de la Odisea que se lea a tal parte. Entonces empezó a circular la palabra de Dios ya escrita, no solo verbal. Esas cartas se juntaron a los antiguos pergaminos, también eran escritas en papiros las cartas, y es el conjunto de todos esos papiros lo que hace la Biblia. Ahora, el problema es que, bueno, eso está sobre todo en Israel. En el Instituto Teológico del Templo de Jerusalén están copias de los manuscritos. También hay otros manuscritos, el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Todos estos están en la Biblioteca Vaticana, en el Museo de Londres y en el Instituto Teológico del Templo. Entonces, el problema es que, aunque están ahí, y uno podría ir al Museo de Londres, por ejemplo, pues uno no habla hebreo ni griego. Entonces, las personas, los traductores, se han dado la tarea de ir, tomar sus apuntes, traducirlo, los que son expertos en lenguas, y lo imprimen en su país, en su idioma. Por eso es que hay miles de traducciones, porque ese trabajo se ha hecho por miles de veces, ¿no? Muchos traductores. Entonces traducen. Obviamente ninguno va a traducir igual que el otro, que lo hizo hace 100 años o hace 25 o ayer, porque ninguna traducción es idéntica. Al ser traducción, lo que se imprime
va a tener ciertas discrepancias en cuanto a palabras sinónimas respecto a otra versión, incluso del mismo idioma. Entonces, entre Biblias que llamamos cristianas, y ahorita veremos por qué las llamamos así, vamos a ver que una dice un varón se introdujo y en otra dice el hombre se metió, ¿no? Una dice fornicasteis y la otra dice fornicaron, ¿no? O diversos sinónimos. Entonces, cuando nosotros tomamos una Biblia católica y la abrimos en Juan 2.14 o en Salmos 2.4 que acabo de abrir o en Hechos 10.23, va a decir lo mismo. El mismo mensaje de la palabra de Dios va a estar ahí, el versículo igualito. Solo va a tener sinónimos en palabras algunas veces, ¿sí? Uno dirá púrpura y el otro dirá morado, ¿no? Pero el mensaje es idéntico, no cambia. Hay una pequeña diferencia, eso sí, en cuanto a que la Biblia católica, tomando otro canon bíblico, agregó 7 libros, que son, a saber, el libro de Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Tobías, Judith y bueno, no recuerdo el otro. Pero estos 7 libros, el problema no es, el debate ha sido que si son inspirados o no y que si se los agregaron a fuerza a la palabra de Dios. El debate podría ser muy amplio al respecto, pero yo sugiero a la gente que encuentra 7 libros extra en la Biblia católica, yo les digo, bueno, léanlos, porque en realidad son libros históricos, aunque no fueran inspirados, porque no lo son. No obstante, los hombres que escribieron ahí, algunos de los cuales dicen, en estos tiempos no había profeta de Dios en Israel, pero yo hablo como quien da su opinión de los hechos. Entonces el mismo autor está diciendo, no es inspirado, yo estoy narrando. Pero son libros históricos, y les digo a la gente, bueno, léanlos. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si abren, por ejemplo, el libro de Sabiduría, en el capítulo 12, en el 13, en el 14 hasta el 17, habla muchísimo ese libro contra la idolatría. Y narra cómo surgió la tradición de hacer estatuas, de pintarlas con colorcitos, de darle forma divina y de postrarse ante ellas y de cargarlas, y habla muy fuerte contra eso. Entonces, cuando algún amigo católico, amado, porque los amamos, quiere insistir en que si es palabra de Dios, yo le digo, bueno, mira, no discutamos, pero vamos a hacerle caso. Abramos Sabiduría 13, 14, etc. Y pues va a decir lo mismo que Salmos, que Isaías, que Éxodo 20, no tendrás estatuas ni imágenes. Quitando esos 7 libros, el resto, todo el resto es exactamente igual entre todas las demás Biblias, con excepción de la Biblia de los Testigos de Jehová, ¿sí? La traducción del Nuevo Mundo, porque ahí es conocidísimo que esta secta que surgió apenas en el siglo XIX, 1800 y fracción, ya llegándole al 20, esa secta sí cambió a propósito 253 versículos, o los quitó de plano. Así, algún versículo donde dice que Jesucristo es Dios, como ellos profesan que no puede ser Dios de ninguna manera, se los quitaron, y eso enseñan a pues, sus discípulos. Es así, de plano no podemos llamar la Biblia porque está toda mutilada, pero incluso las Biblias que utilizan a lo mejor de repente los adventistas del séptimo día, el católico o cualquier cristiano, es lo mismo en realidad. O sea, no hay discrepancia. El problema es que uno la tiene a veces y no la lee uno. Lo que acabas de mencionar, y aquí está Dama Esquivel, dice, la palabra siempre será la misma. Aquí el problema es que no leemos la Biblia y nos engañan fácilmente. Dice, por eso hay que escudriñar la palabra de Dios. Amén. 250 gentes en vivo, muchísimas gracias. Y hay el día de ayer precisamente que vino un amigo de visita de Aguascalientes, que tenemos, te lo estaba yo mencionando, más de 30 años de amistad. Tocamos un tema relevante en cuanto a la fe, y qué bonito sería, digo, yo soy católico, tengo fe, creo en Dios, sin embargo no soy de las personas que va a misa, porque lamentablemente a veces vemos hipocresía y vemos negocio, ¿sí? Lo comentaba yo, vas a bautizar, te vas a casar, o vas a hacer una primera comunión o una fiesta de 15 años, ya no es una donación voluntaria, ya es una cuota que tienen, y que ahora por la pandemia está elevada. Quieres una misa de un fallecido, son 2,500 pesos, o sea,
Ya es un negocio que realmente la gente lo que pide a gritos, y mucha gente, el cambio ahí por en la casa de ustedes hay una iglesia cristiana, y la gente yo veo que con mucha fe se acerca. Y hay algo, y perdón le digo, porque yo me he acercado con los sacerdotes y le digo, oye, yo quiero capacitarme para entenderle a la Biblia. Desconozco, soy neófito en eso, y no hay nadie que te exponga realmente esto es así y este es el entendimiento real. No lo hay, sino que es a través de las personas que dan vas a darle la primera comunión a tu hijo y les enseñan lo básico. Pero realmente que te acerques, yo lo he vivido, acercarte a un pastor y que te dé una plática amena, que te haga sentir el ser humano que eres y tener la fe a Dios, eso solamente digo yo, y lo digo no porque estés enfrente de mí, yo lo he encontrado con los cristianos, y yo veo un cambio total en la forma, hasta en las mismas situaciones de problemas familiares, la gente cómo cambia, cómo valora todo esa parte de fe a Dios. Entonces, sí nos gustaría que nos platicaras más lo que haces en tu iglesia, pastor. Antes, pastor, de eso coincidimos en un comentario previo en relación a que todos los domingos las iglesias o otro tipo de iglesias están llenas. Están más llenas que la misma iglesia católica. Hay más gente aquí en San Baltasar, Campeche, ahorita decías de Villaverde, hay más gente en San Sebastián, etcétera, que en la misma iglesia aquí en Catedral. Sí. La catedral vacía, y eso que la transmite por televisión, por cierto, está vacía al 50%. Una cosa es la pandemia, estoy de acuerdo, lo que estamos viendo, entonces, pero otra cosa es que ya se estén llenando. O sea, aquí por el Sench también hay una gente ahora impresionante, ¿eh? Y no nos damos cuenta de eso. Y con la pandemia, insisto, como que la gente empezó a buscar otros reductos, otras iglesias, otros pastores, y no nos dábamos cuenta nosotros, tal vez como católicos, de que la población católica ha ido a la baja en ese último siglo, en los últimos 22 años. Es impresionante. Y también son temas que la iglesia pues no ha tratado. No, pero bueno, eso íbamos de cómo se llenan otros lugares y la iglesia. Correcto. Y concluyo con ese tema antes de darle la palabra al pastor. Es más sano en el caso de los pastores. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, a llegar a la iglesia católica con todo respeto. Soy soltero, pero se van a otro estado y tienen su familia. O está el asunto de los abusos. Pero yo he visto y la verdad, de que te presento a mi hermano, él es sacerdote, y le digo, padre, es un placer, no. Y tocan un tema de amigos, y ahí está el esposo, están los hijos, y van a otro estado de la república a ponerse su manto sagrado, no sé cómo se le llama, a dar una misa y exponer una situación de que es pecado o del celibato, cuando no se respeta. Entonces yo creo que la gente en la actualidad, si va a una iglesia o a una religión cristiana o evangélica, el pastor es casado y tiene su familia y tiene una colaboración misma y la fe. Y entonces, pues realmente yo creo que esa es parte de la diferencia también. Sí, parte, y una parte muy pequeñita, porque realmente hay muchísimas diferencias, muchísimas. Con todo respeto, yo debo de decir que hay algunas religiones, unas sectas que surgieron apenas en el siglo pasado y antepasado, la mayoría, que mínimamente intentan parecerse al cristianismo bíblico. Uno entra en un templo de adventistas del séptimo día, o en una reunión de testigos, y ve uno cosas similares, que no tienen estatuas, que tienen la Biblia y empiezan a hablar algunos pasajes, dicen, uy, hasta parecen cristianos. Intentan al menos medio parecer, ¿no? Aunque tienen herejías destructoras que llevan a la condenación. Pero tristemente, en el caso de la religión católica, no se intenta siquiera parecerse a lo bíblico, sino todo lo contrario. Por ejemplo, Dios dijo en los evangelios, el Señor Jesucristo dijo, vosotros a nadie en la tierra llaméis Papa, ¿sí? O Abba en hebreo, que es Padre mío, porque Papa solamente hay uno y está en el cielo.
¿Y qué se dice en el catecismo? No, sí hay Papa, además es santísimo Papa, además infalible y además sustituto de Dios en la tierra. Entonces, un montón de herejías. Dios dice, en la palabra de Dios, 753 versículos en la Biblia hablan contra la idolatría, estatuas, imágenes, hincarse, postrarse, tenerlas, clavarlas en la pared, todo eso dice la Biblia. ¿Y qué dice el catecismo? No, nosotros sí podemos tener sagradas imágenes y venerarlas, darles un cierto culto. Eso está en el catecismo. Entonces, son muchas las diferencias. Lo del celibato, lo de los sacramentos de la iglesia que no aparecen en la Biblia, son muchísimas. No se ha intentado siquiera parecerse a lo bíblico, sino contradecir abiertamente la palabra de Dios. Y ese es un grave problema. Pero la gente ya está empezando a escuchar, precisamente por estos escándalos que estábamos mencionando hace un rato y que son aceptados por el mismo Vaticano, pues la gente ya se está decepcionando un poquito y está empezando a buscar. Ahí viene el segundo problema, que sí, en la Biblia está la palabra de Dios, todo el mundo podría tener acceso, pero muchas veces la gente no la lee y solo intenta cambiarse de lugar. De las iglesias que mencionas que luego se ven llenas, iglesias cristianas, sí, tristemente es así, pero no son necesariamente las sanas iglesias, sino también iglesias cristianas evangélicas torcidas, hay que decirlo. Yo no vengo a hablar aquí en favor de una religión o de un cristianismo evangélico, sino a favor de la palabra de Dios y de la verdad. Y esa verdad también en muchas iglesias, no en todas, pero en muchas iglesias cristianas la han corrompido. Escrito está en la palabra de Dios que en los últimos tiempos las gentes se amontonarían sobre falsos maestros que, dice, en los últimos tiempos no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán sobre falsos maestros que les hablen sobre sus propias concupiscencias y pasiones, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esto lo dice el apóstol Pablo en sus cartas. Entonces, está en 2 de Timoteo 2:4. Así literal dice, no soportarán la sana doctrina. Tienen comezón de oír, así dice literal, y se van a volver a fábulas. ¿De qué gente? De la que decíamos hace un rato, que hace mercadería. Esas falsas iglesias de la prosperidad que se autonombran cristianas, pero que no lo son. Entonces tú pasas afuera de ellas, aquí en la ciudad de Puebla hay muchas, y son conocidas, son grandes, y están llenas de gente que ciertamente quizás quiere conocer algo, saber más de Dios, está buscando una salida, más en estos tiempos difíciles. Llegan y sí les dan una salida, pero psicológica y no bíblica. Esa salida psicológica los lleva a la condenación, pero en el momento quizás les hace sentir bonito, porque dice la Biblia, buscan que les rasquen las orejas. Entonces en esas iglesias no hablan palabra de Dios, te ponen música bonita, te hablan suavecito con el micrófono, como una sesión de psicoterapia, ¿no? Te dicen siempre que Dios está contigo, que Dios te va a ayudar, que Dios es bueno, lo cual es verdad, Dios es bueno, pero tiene sus preceptos para quien ayuda y a quien no. Y te dice, además, tienes problemas económicos, te dicen ahí, ya no puedes, sufres mucho, enfermedades, ya quieres suicidarte, estás muy mal, llegaste al lugar indicado. Dios te va a sacar de todos esos problemas económicos, te va a hacer rico. Y empiezan a hablar de Abraham, que fue rico, y de Salomón, que Dios le dio riquezas, y se olvidan del Nuevo Testamento, donde Jesús dijo muchas veces, la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ay de ustedes ricos, porque aullaréis y lloraréis. Es más difícil, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Pablo en sus cartas dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, y por codiciarlo algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchísimos dolores. Eso dice Dios. Pero en esas iglesias dicen, no, aquí te va a hacer rico Dios. Si no lo crees, no tienes fe, créele. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? Desapegándote tú del dinero, porque si no, Dios no te va a dar. Así que trae tu dinero, déjalo aquí. Eso lo hacían en Los Ángeles, California. En todos lados. Bueno, sí, en todos lados. Bueno, no en todos, hay que decir. Hay iglesias cristianas verdaderas y bíblicas. Esas son las que no están llenas. Decías, Alberto, ¿qué más haces allí en la congregación? ¿Qué enseñas? Bueno, enseñamos la palabra de Dios, la verdad. Esa que dice la Escritura que no soportaría, la sana doctrina. Esa no le dice a la gente lo que Dios no ha dicho. No le dice, tú vas a ser rico, porque para eso no vino Jesús a morir. ¿Sí? No necesitaba morir para hacernos ricos. Si Abraham hizo rico y a Salomón hizo rico, pues no necesitaba morir. Pero nosotros enseñamos que Dios ordena una vida de trabajo para Él, de amor a su nombre. El que le ama, trabaja en su obra.
No porque lo obligan, porque lo ama. El que le ama guarda sus mandamientos, eso dijo el Señor Jesús. ¿En qué consiste el amor? Bueno, amor es obedecer mis mandamientos. Y el que diga que me ama, dice en la primera carta de Juan, y no obedece mis mandamientos, el tal es un mentiroso y yo no lo conozco. Eso enseñamos. Eso es lo que la gente no tolera. Muchas veces llegan llenos de problemas. Y si yo les doy una solución psicológica, como en esas falsas iglesias, se van a ir contentos y quieren regresar. Y van a traer a toda la familia. Mira, es que se siente bien bonito. Mira, y cierra tus ojos, y hazle así, mira, ay, y empiezan a hablarte quedito, y suavecito, ay, qué bonito, ay, aquí sí me gusta. Pero es que no están buscando palabra de Dios, sino consuelos de palabras de hombres. ¿Qué va a pasar si alguien que no ha obedecido nunca a Dios y no le ha mostrado amor al que se dio por nosotros, le dicen, todo está bien, Dios te va a ayudar y te va a hacer rico? Esa persona nunca va a amar a Dios, solo va a esperar riqueza. Y no va a salir de sus problemas, va a estar peor. La Biblia dice, por amor al dinero han sido traspasados de muchos dolores. Entonces le están causando más dolor sin que ellos se den cuenta. Y nosotros les decimos, mira, ok, yo te entiendo, no has seguido a Cristo, bueno, mira, yo no te juzgo, pero ¿sabes qué? Hoy Dios te está llamando. ¿A qué cosa? A salvación del fuego eterno. No de la pobreza, sino de la pobreza espiritual. Te está llamando, acepta su llamado. Acepta su palabra y entrégate a Él con todo tu corazón. Y dicen, ay, ¿qué debo de hacer? Bueno, ámale, sírvele, trabaja para Él, niégate a ti mismo, porque Jesús dijo eso. El que no se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga no es digno de mí. Niégate a ti, deja lo carnal, deja el pecado, etc. y entrégate a Cristo. Y es donde la gente normalmente a veces ya dice, pero es que yo ahorita no puedo por esto y por lo otro. Entonces no están amando a Dios. Y aunque no les juzgamos, insistimos en, bueno, mira, piénsalo. Porque Dios te está llamando y no te va a ayudar si tú no te entregas. En el Evangelio de Juan dice, sabemos esto, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Entonces, aunque nosotros no juzgamos a nadie sobre que si es pecador o no, es un hecho que quien no ha nacido de nuevo, como dice el Señor Jesús en Juan 3, y recibe un espíritu nuevo, el Espíritu Santo, no puede ser de Dios todavía, lo dijo Jesús. Y no puede ser justificado y no puede pedirle a Dios viviendo en sus pecados y esperar que Dios le conceda y le conceda. Entonces queremos ayudar a la gente diciéndole, esta es la verdad, por favor, ven, entrégate, mira, lee la Biblia, ve lo que Jesús hizo por ti, sus clavos, su sacrificio, cuánto sufrió, cómo le desgarraron la espalda con esos látigos que arrancaban la piel y cómo lo crucificaron y lo hizo por amor a ti para que le ames y te salves gratis. Esa parte es la que la gente no quiere, tristemente. Algunos se quebrantan un poquito, se entristecen, lloran, dicen, no, pues sí, pero no están dispuestos a dejar lo terrenal. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros ante eso? Exhortar, decir, déjalo, deja ir eso, lo carnal, entrégate. Es más importante tu vida eterna que un ratito aquí de que quieras salir de una deuda, ¿no? Eso no lo desean, no lo quieren. Y esas iglesias están vacías. Hay 30, 40 miembros, 50, llegan otros 5 un día, están 2 semanas y se van. Y eso que el mensaje que oyeron fue de amor, de que Cristo murió por ti, de que Cristo dio su vida, ámale, trabaja para Él, eso no les gustó, escrito estaba, no soportarían la sana doctrina. Entonces, eso es lo que hacemos. Muchos nos odiarán, dice, está escrito la palabra, porque hablamos la verdad. No hablamos para que nos odien, obviamente, quien quiere hacer enemigos, pero tristemente al hablarla nos hacemos enemigos porque a la gente no le gusta. Aunque le amamos a la gente, no vamos a cambiar el discurso y tampoco hablamos contra las personas, sino contra la doctrina falsa. Eso enseñamos, ¿sí? Y por cierto, aprovecho para invitar a todos los hermanos que nos escuchan a que busquen iglesia sana doctrina, que lean la Biblia, porque si no, no podrán distinguir cuál es lo sano y cuál no. Cualquiera que les diga esto es sano van a decir amén, no. Lean la Biblia, muéstrenle amor a Dios leyendo la Biblia. No encuentran dónde, pueden acompañarnos ahí en nuestros canales de la Biblia dice así, en reuniones virtuales, en cultos virtuales, que ya nuestros seguidores tienen los links para que ingresen. ¿Ya los mencionaste ahorita? No, pero en la página web www.labibliadice.net/estudios o /culto. Ahí encuentran un montón también de material, de videos y todo, aparte de las redes sociales, para que todos esos que están necesitando, sobre todo en estos tiempos que está el asunto muy fuerte con las cuestiones de guerras, rumores de guerras, pandemias, que son las señales del fin de los tiempos, dijo Jesús, están buscando una ayuda, un consuelo,
Cristo es la ayuda, Cristo es el consuelo. Él dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces los invitamos. Eso es lo que hacemos y lo que predicamos. ¿Y físicamente dónde te encuentras? Estás en la colonia Xonaca, ¿no? Estamos en Xonaca, en la ciudad de Puebla, en México. Es la calle Primera de Manuel Doblado, número 6A. También es conocida como 28 Oriente esa calle. 28 Oriente 6A, ahí nos encuentran. Está también en Google Maps, nos encuentran ahí para la dirección. Manuel Doblado 6A, ahí está. Ahí estamos. Sí. A 2 calles del Boulevard Xonaca. Sí, 2, 3 calles. Del Boulevard Xonaca. Estamos aquí. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín Bonilla, por tu presencia en estos micrófonos. Y tú eres el padrino de esta nueva cabina que esperemos que crezca y que sea nuestra casa. Para la gloria de Dios, sí, claro que sí. Al contrario, estoy muy honrado que me hayan invitado y de ser parte de este proyecto que están haciendo. Y vamos a estar orando para que crezca también su proyecto, porque están abriendo estos canales. Yo sé que tratan muchos temas. Ustedes están enfocados en cuestiones de política, la cuestión social y todo esto, que confluye todo en el bienestar de las personas. Pero abrir una cabina con un tema religioso a mí me pareció fenomenal, ¿eh? No, y una bendición, 250 en vivo, 250 saludos desde Colombia. Colombia, saludos a Colombia, viva Colombia. Mucha gente que está participando. Cristina Farín, gracias a Dios, porque Cristo es la verdad, porque por medio de Él somos salvos, estamos en los últimos tiempos. La verdad, muchísimas gracias. Síganos a través de Pulso Social Puebla, a través de Agenda Política Puebla, Red Noticias 40.0 también son las páginas. Estamos todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, ya ubicados aquí en la 25 Oriente 407. Esta es la cabina y la vamos a profesionalizar más. Muchísimas gracias, pastor, ¿verdad? Muchísimas gracias, Hilary. La verdad, muchas gracias también a las gemelitas que están aquí atrás. Que pasen las gemelas también, por favor. Y pues la verdad, de todo corazón, bendiciones para todos los que estuvieron presentes en este tema, la verdad. Y espero que no pasen más semanas y que nos permitan, pastor, ir a su iglesia. Por favor, estamos que nos ahí. La verdad es es motivante. La verdad es una bendición que estuvieras hoy con nosotros aquí. Al buen amigo Miguel Ayón también, que él está en producción. Saludos, Miguel. Está en producción en esta cabina. Y pues, pastor, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por esta entrevista. Antes de despedirnos también, saludos a nuestros amigos de Tecamachalco Noticias, Veracruz Noticias y Mundo Red Noticias también están conectados en estos momentos. Y un saludo a Vialidad Puebla Informa, que también está conectado. Y déjame ver si no se me falta otro. Y saludos al pastor, que nos diga dónde está físicamente, dónde estás tú. ¿Vuelves a repetir nada más? Claro ya, que por sí, favor? con gusto, claro que sí. Estamos en la ciudad de Puebla, en México. Es la Iglesia Nueva Jerusalén, Iglesia Cristiana Evangélica Nueva Jerusalén. Y estamos en la calle 28 Oriente, número 6A. Ahí nos encuentran, en Google Maps aparece la iglesia y pueden darle indicaciones y llegan fácilmente. Y estamos en estudios en vivo los jueves y cultos en vivo los domingos, que en nuestra página www.labibliadice.net/estudios nos pueden encontrar en cuanto a horarios y configuración. Los esperamos con todo gusto. Y pues también muchas gracias al director general, al dueño de la cabina, al abogado Raimundo. Ahorita platicamos con él. Él es precisamente propietario de Pulso Social Puebla. Muchísimas gracias. Gallo, muchas gracias. A los gemelitas, muchas gracias. ¿Quieren comentar algo? Hermana Gil. ¿Quieres comentar algo? Muchas gracias por permitirnos este espacio. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias Pues a Dios los Dios. bendiga a todos los que están allá. Dios bendiga Muchas a gracias todos. aquí, muchas gracias, muy amable. Bendiciones. Bendiciones a todos.